Los seres humanos tenemos la capacidad de comernos dentro de nuestra propia especie. Somos omnívoros porque prácticamente comemos de todo y somos capaces de devorarnos unos a otros. O sea que somos tanto caníbales como antropófagos. Este es el tema que voy a tratar hoy de una manera sencilla en senda filosófica, para especular un poco sobre lo que opinarían algunos filósofos partiendo sobre el canibalismo, lo que opinarían sobre el canibalismo partiendo de la película La Sociedad de la Nieve, una película que se proyectó el año pasado y que fue demasiado exitosa y generó críticas muy positivas, de verdad. Yo particularmente la vi y a raíz de haberla visto fue que se me ocurrió desarrollar de una manera sencilla el tema. Entonces, yo les voy a dar la bienvenida a Senda Filosófica de esta manera y vamos a entrar directamente en materia. El canibalismo es la práctica de consumir individuos de la misma especie, y la antropofagia, el término específico para referirse al canibalismo entre seres humanos. Entonces, como dije, somos caníbales y somos antropófagos. Y yo no diría que potencialmente, no, lo somos realmente, porque pues a través de la historia tenemos casos o bastantes casos registrados de canibalismo y antropofagia. Las motivaciones pues pueden ser diversas. El tema de la supervivencia, como en el caso de la película La Sociedad de la Nieve, ¿no? Una supervivencia en situaciones extremas que lleva también a un hambre extrema. Pero también el canibalismo se ha practicado por motivos rituales, culturales o psicopatológicos, en cuyo caso, vamos a decir, desde la psicopatología como tal, tendría una justificación. Habría elementos atenuantes del hecho por tratarse de un acto cometido como consecuencia de una enfermedad. En este caso, una enfermedad o un desequilibrio mental. Ahora, sobre los tipos de canibalismo, está el canibalismo de supervivencia, que pues donde se consume carne humana como último recurso para evitar la muerte por inanición. El canibalismo ritual relacionado con creencias religiosas o prácticas culturales. El endocanibalismo, que sería consumir a miembros de la propia comunidad. El exocanibalismo, consumir a miembros de otras comunidades. Y el canibalismo psicopático, motivado por trastornos mentales o también impulsos violentos. Entonces, en el caso del exocanibalismo, esta ha sido una práctica, o fue una práctica común en el pasado entre comunidades guerreras, que yo diría también que el exocanibalismo comporta como un elemento ritual, porque, por ejemplo, había guerreros que se comían el miembro sexual de sus enemigos caídos, asesinados en la batalla, por considerar que esto les iba a transmitir toda su fortaleza. Y
como ritual dentro del endocanibalismo, podríamos hablar un poco de lo que ocurría en la cultura maya, donde generalmente se asesinaba a doncellas, se hacían sacrificios para aplacar la ira de los dioses, para, vamos a decir, ganar su favor. Y muchas veces en estos rituales se comía el corazón de la persona. Entonces, estos son los distintos tipos de canibalismo. La película La Sociedad de la Nieve nos plantea un canibalismo que podría llamarse de oportunidad, porque los miembros supervivientes del accidente vieron como último recurso para preservar la vida la posibilidad de comerse los cadáveres de quienes ya habían muerto como consecuencia del accidente, del frío, de las heridas, pero que no fueron asesinados para ser consumidos. Y es importante aclarar esto también, ¿no? Ahora, claro, la película despertó muchas reacciones y acá me voy a centrar un poquito ya en empezar a establecer como una relación, porque quizá nosotros de repente tenemos esa tendencia a convertir todo de forma casi inmediata en un mal moral. Y juzgamos así de una forma como muy apresurada, pero como muy bien dice el refrán, hay que meterse en los zapatos del otro para entender, o quizá para tratar de comprender un poquito mejor por qué actuó en la forma como lo hizo. La noción moral del canibalismo nos lleva a una repulsión universal, o sea, ¿por qué? Porque es considerado un acto tabú, repulsivo en la mayoría de las culturas, porque nos asquea la idea de que yo agarre a un semejante mío y me lo coma crudo. Y más grave aún si lo asesino para consumirlo. O, aun cuando haya muerto, el hecho de comérmelo es una idea que parece como totalmente fuera de toda normalidad, asquea. Sin embargo, la justificación en situaciones extremas, como es el caso de la película, pues hace que algunos argumenten o defiendan el canibalismo para lograr la supervivencia. Esto fue lo que ocurrió en la película. Y de hecho, entre los miembros supervivientes del grupo, de las personas que sobrevivieron al accidente del avión, pues había posturas encontradas. Por supuesto, todos no lo iban a ver de la misma manera. Y también podemos decir que desde la perspectiva cultural, pues la valoración moral del canibalismo varía según las diferentes culturas y los contextos históricos, porque este también es otro punto interesante, ¿no? No en todas las épocas se va a ver este tipo de hecho o este tipo de proceder de la misma manera, pero indudablemente la película despertó un interés considerable por este tema, justamente porque todo se centra, pues el desarrollo de la película fundamentalmente está centrado en el hecho de la supervivencia misma y en el momento en que a partir de un instante determinado la única posibilidad de sobrevivir era consumiendo los cadáveres, tal cual ocurrió, y lo que por supuesto derivó en la supervivencia
de una cantidad considerable de miembros del grupo. Ahora, claro, si lo vemos desde la perspectiva de la sociedad actual, ahorita en este momento, siglo XXI, pues, a ver, ¿qué podríamos decir en ese sentido? Creo que todavía hay algunas partes escasas del mundo, y sé de una zona costera, donde hay grupos humanos aislados de toda forma de progreso y civilización, tal cual nosotros la conocemos. Y una de sus prácticas comunes es el canibalismo. Pero también se habla de personas de nuestro mundo civilizado, de nuestro mundo de ciudades, digitalizado, globalizado, invadido por las redes, que practican el canibalismo, y no justamente por razones psicopatológicas. Entonces, claro, esto sigue, por supuesto, generando una condena sobre el acto. ¿Por qué? Porque se considera un hecho bárbaro y criminal, sobre todo cuando se asesina a la persona para consumirla. Hay países en los que se asegura de forma tajante que existe un gusto particular por el consumo de niños recién nacidos. Y aunque no es una generalidad, por supuesto no voy a mencionar el país, aunque no es una generalidad, pero sí es un tema que en un momento determinado despertó una polémica impresionante. Ahora, desde el punto de vista antropológico, pues siempre va a existir el interés de estudiarlo, un interés de tipo académico. ¿Qué ha sido el canibalismo? ¿O cuál ha sido su razón de ser? ¿Cuáles han sido sus causas desde la perspectiva histórica y cultural? Y este repudio generalizado y este interés antropológico, por supuesto, ha servido como motivo de inspiración para que el canibalismo sea utilizado como recurso narrativo en películas, libros y otros medios. Y quizá uno de los géneros donde más se ha explotado de una manera impresionante es en el cine, y yo diría que particularmente en el cine de terror. Recuerdo, por ejemplo, la película Fronteras Peligrosas. Recuerdo muy bien esa película, que a mí me impactó demasiado, porque justamente trataba sobre eso, sobre una familia donde todos sus miembros eran totalmente caníbales. Entonces, bueno, estas generalidades yo por supuesto lo estoy haciendo de una manera muy general, el tratamiento del tema. Nos llevan a reflexionar, porque la película La Sociedad de la Nieve, que está basada por supuesto en hechos reales, un hecho ocurrido en la década de los 70, lo que nos presenta es una situación límite de supervivencia en la que los personajes se enfrentan a la inanición, y la necesidad de sobrevivir pues los lleva simplemente a comerse los cadáveres de una manera organizada, todo muy planificado, al principio quizá con un asco, porque no lo expresaría yo de otra forma, no solamente con asco, sino con prejuicio moral, con sentido de culpa, pero fíjense ustedes que irremediablemente quienes empiezan a consumir los cadáveres de sus compañeros terminan acostumbrados al hecho. Y ya en los últimos días, antes del intento de salir a buscar ayuda y encontrarla para el rescate definitivo, ya comerse los cadáveres era normal. Ya la visión de los restos de los huesos era normal, ya no asqueaba. Y podríamos decir perfectamente que hubo una adaptación ante la necesidad de la supervivencia.
Por supuesto, la película plantea un problema moral porque se trata de, en este caso, de una opción extrema para garantizar la supervivencia de algunos a costa de la vida de otros. Pero yo, en este caso, yo no diría que a costa de la vida de otros. Porque como bien sabemos, no se asesinó a nadie para devorarlo. Se consumieron los cuerpos porque ya las personas habían muerto como consecuencia de las heridas y de la condición en que se encontraban a raíz del accidente. Hay un cuestionamiento de los límites y la película podría explorar los límites de la moralidad humana en situaciones extremas y las consecuencias psicológicas de tomar decisiones tan difíciles, porque claro, no es fácil tener que consumir a otra persona para sobrevivir. Por mucho que tengamos potencialmente esa capacidad, por mucho que potencialmente nosotros como seres humanos tengamos esa capacidad de comernos unos a otros, pero indudablemente nuestra noción moral nos genera un choque. Y por supuesto, desde el punto de vista del simbolismo, el canibalismo podría utilizarse como metáfora para representar otros conflictos o dilemas existenciales. Ahora bien, fíjense ustedes en esto. Yo quise generar como una especie de especulación sobre el tema y buscar como qué se pensaría o cómo se vería el canibalismo, cuál sería el enfoque filosófico del tema en relación a la sociedad de la nieve desde algunas corrientes filosóficas. ¿Por qué? Por supuesto yo digo que esto es una especulación porque realmente si yo tuviese la oportunidad, voy a ponerme hipotético, si yo tuviese la oportunidad de preguntarle a John Stuart Mill, a Nietzsche, a Immanuel Kant, a John Locke, a Sartre, a Aristóteles, a cualquiera de ellos, decirle, mire, ¿qué piensa usted sobre el hecho de que una persona se coma a otra? Solamente podría saber a ciencia cierta lo que cada uno de ellos pensaría al respecto si ellos mismos me respondieran. Yo lo que hice en este caso para hacer una proyección desde distintos enfoques filosóficos sobre el canibalismo en la sociedad de la nieve fue simplemente basarme en lo que, como yo digo siempre, es el hilo conductor de cada uno de estos filósofos y simplemente imaginar o suponer cuál sería su idea sobre este tema. Entonces, para John Stuart Mill, desde el utilitarismo, se podría argumentar que el canibalismo era un acto necesario, en este caso, para la supervivencia del grupo, ya que en la situación extrema en la que se encontraban no tenían otra fuente de alimento. Mill diría que el canibalismo, aunque moralmente repugnante, podría justificarse si se considera el mayor bien para el mayor número de personas, es decir, la supervivencia del grupo. Y claro, en este caso, si los miembros restantes, los supervivientes del accidente, estando los cadáveres de sus compañeros, no los hubiesen consumido, ellos hubiesen muerto irremediablemente. No hubiese existido una solución para salvarlos que no fuera la de consumir los cadáveres de sus compañeros. Entonces, como les digo, especulamos porque este es como el principio fundamental del utilitarismo. La mayor felicidad para el mayor número de personas, el mayor bien para el mayor número de personas. Ahora, desde la perspectiva de Immanuel Kant, el canibalismo sería un acto moralmente incorrecto, ya que implica la instrumentalización
de otro ser humano como un medio para un fin. Y acá no sé, porque por supuesto que si yo consumo a otra persona, consumo el cadáver de una persona, cómo transformo esa acción o bajo esa situación, cómo transformo a ese cadáver en un bien para sí mismo? ¿Qué voy a decir? ¿Que está cumpliendo una función de supervivencia para otro ser humano? No. En este caso, irremediablemente, ese cadáver va a ser un medio para el fin de mi supervivencia. Kant diría que la dignidad humana es inviolable y que nunca se puede justificar la acción de matar a otro ser humano para obtener un beneficio, incluso en una situación extrema. ¿Ok? O, en este caso, pues, que no deberíamos consumir el cadáver de otra persona para sobrevivir, porque es como diríamos nosotros en nuestro lenguaje sencillo, coloquial, sería como valerse de la ocasión. Jean-Paul Sartre nos diría, quizá, o desde la perspectiva del existencialismo, podría enfocarse en la libertad individual y la responsabilidad en una situación extrema como la de los Andes. Sartre diría que en ausencia de reglas y normas sociales, los individuos son libres de tomar sus propias decisiones, incluso si éstas son moralmente cuestionables. Ahí, pues, Sartre partiría del hecho de la necesidad incuestionable de decidir, no queda de otra, y recordemos que Sartre veía nuestra libertad de elección como una condena todo el tiempo. O sea, el hombre siempre vive en medio de la necesidad de elegir. Y en este caso, Sartre diría, bueno, mire, no hay reglas, no hay normas, no hay condicionamientos, así que asúmanlo. ¿Ok? Esta sería probablemente su postura. Aun cuando algunos podrían cuestionarlo. La ética de la virtud de Aristóteles se centra en el desarrollo del carácter y las virtudes morales, y seguramente nos diría que el canibalismo es un acto vicioso que refleja una falta de compasión y respeto por la vida humana. Pero vuelvo a insistir otra vez, en este caso no se asesinó a nadie para devorarlo. Voy a hablar de algunos argumentos adicionales acá de filósofos, ¿ok?, sobre el tema. John Locke argumenta que el derecho natural a la vida incluye el derecho a la propiedad y que esto se extiende a la propiedad de su propio cuerpo. En este sentido, el canibalismo sería una violación del derecho natural a la propiedad. Es decir, los supervivientes de los Andes se comieron a las personas, pero violaron el derecho a esas personas a ejercer una decisión sobre su propio cuerpo, aun cuando en ese momento ya no lo podían hacer porque ya eran cadáveres. Immanuel Kant vería el canibalismo como una violación de principios morales sobre la persona también. Y Nietzsche nos diría que el hecho de que los supervivientes se hayan comido los cadáveres de sus compañeros, lo que pone en evidencia es una voluntad de vivir, una afirmación de la vida, un acto de fuerza. Entonces, fíjese usted lo interesante que es esto, ¿no? Porque aun cuando sea como especulación, el tema no deja de llamar la atención. Ahora, en términos de conclusión, por supuesto,
No hay una respuesta única y definitiva a la pregunta de cómo abordar el tema del canibalismo en la sociedad de la nieve desde una perspectiva filosófica, porque cada enfoque ofrece una visión diferente que puede ayudar a comprender las complejidades morales de la situación, porque este es el punto aquí. ¿A qué nos lleva la noción moral? Nuestra noción moral, ¿verdad?, frente a este hecho real ocurrido ya hace varias décadas. La película tampoco ofrece una respuesta definitiva sobre la moralidad del canibalismo. La película lo que hace es presentarnos una situación compleja y desafiante para los espectadores, para reflexionar sobre sus propios valores y creencias. Ahora, yo creo que lo tenemos claro con todo lo que he explicado, ¿no? Desde cualquier ideología o desde cualquier enfoque filosófico encontraríamos cualquier cantidad de visiones, de perspectivas, de puntos de vista. Y si nosotros lo viéramos desde una visión de sentido común, a mí me parece que la postura generalizada sería de repulsión, de asco, de acción indigna. Sin embargo, yo creo que sería muy interesante reflexionar, aunque esto no es predecible, no es fácilmente predecible, reflexionar sobre el hecho de que si nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de devorarnos unos a otros, porque ciertamente la tenemos, y sabemos que si nos comemos a un semejante nuestro no nos va a pasar nada en términos de que esto nos afecte la salud, ¿ok? Claro, una cosa sería analizarlo desde lo que hemos visto hasta ahora, a través de la historia, como acto de canibalismo por diversas razones, y otra cosa sería hipotéticamente viéndonos a futuro, comiéndonos unos a otros 3 veces al día para sobrevivir. ¿Qué pasaría si en un momento determinado de la humanidad a futuro, una situación de necesidad extrema, vamos a decir de escasez de recursos naturales, de recursos medioambientales que garantizan nuestra supervivencia? ¿Qué pasaría si en un momento determinado la única opción para sobrevivir como especie humana fuese el canibalismo? ¿A qué nos llevaría eso? Si nos ponemos en esa perspectiva desde ahorita, en este momento, siglo XXI, ¿qué medidas deberíamos tomar nosotros como seres humanos para evitar llegar a una situación tan extrema, tan lamentable? Porque si lo vemos desde la perspectiva estrictamente natural, si nos vemos como una especie animal que encaja en una cadena compuesta por muchas otras especies animales que practican el canibalismo o que son caníbales, pues diríamos, bueno, si somos omnívoros y tenemos la capacidad de comernos unos a otros, ¿cuál es el problema? No es parte de nuestra naturaleza. Pero en nuestro caso, como seres humanos, no es así de fácil. No es resignarnos al hecho de que, bueno, somos omnívoros, nos podemos comer unos a otros y si toca, toca. No es así de esta forma. Porque nosotros como especie tenemos la particularísima condición de ser conscientes, racionales y seres con noción moral. Entonces, el tema, por supuesto, plantea una cantidad de reflexiones que yo no puedo decir en este momento que las vamos a llevar a un término definitivo en términos de conclusiones. Pero sí sería muy interesante pensarlo o verlo desde esta perspectiva.
¿Cómo evitar nosotros, como seres humanos, vernos a futuro en una posible situación de esta naturaleza? Que sería, en la forma como yo lo veo, muy lamentable. Ese sería el adjetivo que yo emplearía fundamentalmente. Porque si llegamos a una situación de ese tipo, es porque indudablemente hemos seguido caminando con pie torcido para garantizar nuestra supervivencia. Y cuando digo que caminando con pie torcido es lo que estamos haciendo en este momento. A mí me impresiona, por ejemplo, ver esos videos, esos cortos, esos reels, videos cortos que llaman ahora, esos videos de TikTok, donde se muestran unas obras, voy a decirlo de esta manera, super magistrales hechas en madera, pero lo que más me impresiona no es la obra como tal, sino la cantidad tan descomunal de árboles que se talan, de bosques que se destruyen y a pasos agigantados. Porque entonces tenemos granjas de cocodrilos, tenemos cultivos de peces y de especies animales para ciertos fines comerciales, incluido el consumo de parte nuestra como seres humanos. Entonces, reproducimos las especies en cautiverio para no poner en riesgo a las especies en su ambiente natural, pero no cesamos de destruir los ambientes naturales, no estamos haciendo nada. Entonces, bueno, solamente partiendo de esto, ¿no? De este hecho, que indudablemente de seguir como vamos, nos va a llevar a un deterioro y a una disminución de los medios ambientes del mundo de los que dependemos, cada vez más acelerada, más progresiva. Y eso es un tema extremadamente delicado. Entonces, esto podría llevarnos a futuro a una situación en la que prácticamente no vamos a tener que consumir y nos vamos a mirar unos a otros ante la desesperante necesidad de la supervivencia. Entonces, bueno, esta era la reflexión que quería hacer hoy, un poquito superficial diría yo, pero no deja de ser interesante el tema, ¿no? Para pensar sobre todo. Esta era mi reflexión sobre hoy, un poquito el concepto del canibalismo, la relación con la película La Sociedad de la Nieve y el enlace con la idea de qué pasaría a futuro si la humanidad en un momento determinado se viera en una situación de inanición colectiva a nivel mundial, globalizada. ¿Apelaríamos a nosotros mismos como especie para sobrevivir? ¿Sacrificaríamos a unos para que sobrevivan los otros, para que la especie humana en sí misma tenga continuidad? Ahí les dejo el tema. Ahí tienen los cuadros de comentario para que opinen, para que digan, para que reflexionen, para que expresen sus ideas. Entonces, bueno, como les digo siempre, chao, chao.